12 horas con 32 minutos, 12 con 32 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos a continuación a Alexandra Almeida, ella es bioquímica, coordinadora del área de petróleo de acción ecológica. Durante los últimos días se produjo un derrame de crudo en el oleoductos de crudo pesado que ha contaminado el río Napo, de acuerdo a varios comuneros, autoridades indígenas y ecologistas. El crudo se derramó a causa de una rotura en el oleoducto de crudos pesados en el sector de Piedra Fina, en Napo, en la región amazónica. Había llegado ya al río Napo, según informaron dirigentes de las comunidades de la zona y la organización Acción Ecológica. Precisamente para hablar de ese tema nos acompaña, como lo anunciamos, Alexandra Almeida. ¿Cómo está, Alexandra? Buenas tardes, bienvenida. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saluda Licenia Espinel. Las autoridades dicen que ya están en la zona tratando de emprender las acciones de reparación ambiental y de contención. De lo que ustedes han podido verificar o de lo que ustedes han podido observar o de los informes que tienen, ¿cómo avanza este proceso? ¿Es posible lograr una remediación? ¿De qué magnitudes de este derrame? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, un saludo a la audiencia de Radio Pichincha. Efectivamente, el derrame ocurrido el día viernes 28 de enero, como a las 5 de la tarde, esa misma noche alcanzó al río Coca. A pesar de que los anuncios de la empresa OCP, porque fue el oleoducto de crudos pesados el que se rompió, a pesar de las comunicaciones que sacó la empresa, en el sentido de que el derrame estaba controlado, de que no estaba expuesto el tubo que se rompió cerca de ríos y de que ya habían empezado las remediaciones. Esto se demostró que no fue verdad porque las comunidades al día siguiente empezaron a reportar manchas de crudo sobre el agua del río Coca, primero en la provincia de Sucumbíos, que son las primeras comunidades, luego en la provincia de Orellana ya pasó, y después el día de ayer ya nos reportaron que estaban las manchas de petróleo en el río Napo. Y lo que les sorprendía a las comunidades es de que no había absolutamente ningún mecanismo de contención por parte de la empresa OCP. El día de hoy ya nos dijeron que habían empezado a hacer los trabajos de remediación y nos mandaron fotos de unas bolsas grandes plásticas en donde habían colocado el material contaminado. Ese era el trabajo que estaban haciendo en el río Coca a la altura del puente de San Sebastián del Coca, que ese es un lugar que las comunidades las utilizan como puerto para dirigirse hacia sus territorios, hacia sus comunidades. Entonces, nosotros creemos que la empresa y también el Ministerio del Ambiente no están tomando en serio realmente esta grave afectación que nuevamente está realizándose sobre las comunidades que ya fueron afectadas por el derrame del 7 de abril del 2020. Ese derrame les contaminó mucho, les dejó sin agua, sin la posibilidad de la pesca, que es la fuente de proteína para esas comunidades, sin la posibilidad de usar el río recreativamente como lo solían hacer, ni tampoco espiritualmente, porque son comunidades indígenas que tienen una relación espiritual con el agua del río. Ahora, Y Alexandra, no sea, este líquido vital de que les provee este río es utilizado además como fuente de trabajo, también para el consumo humano. De allí la importancia la importancia de que se pueda esto contener a tiempo y de evitar estas graves consecuencias que podrían enfrentar las comunidades de la zona. Si esta agua es utilizada para el consumo humano, entonces, de qué van a poder subsistir estas comunidades? efectivamente, muchas de las comunidades tomaban el agua del río, incluso la captación del agua para potabilizar para la ciudad de Coca venía de ese río. Y después del 2020 tuvieron que cambiar de fuente de captación porque este ya quedó completamente contaminado. Y sí, efectivamente, no solamente para tomar el agua, para consumir el agua, para cocinar con esa agua, sino también para la pesca. Los peces que estaban en esa agua contaminada también se contaminaron. La gente decía que cogía los peces y tenían un olor a diésel y que de todas maneras se lo comían porque estaban con hambre, no tenían otra fuente. Y también los cultivos que se dañaron en las orillas de los ríos. Todo ese impacto que no ha sido solucionado hasta ahora desde el derrame del 2020, ahora se ha intensificado con este nuevo derrame del OCP.
Para tanto, la empresa que opera el OCP como el Ministerio de Energía han asegurado en varias ocasiones que ya mandaron personal necesario a esta zona con la maquinaria especializada como bombas de presión, entre otras, para tratar de contener este derrame. ¿Es posible? ¿Están haciendo el trabajo de forma efectiva? ¿Se está tratando de contener este derrame o no? Lo que debieron haber hecho es mandar toda la maquinaria y todo el personal que dicen que mandaron después. Debieron haber mandado a tiempo para evitar que el derrame, que el crudo llegue al río Coca. Eso es lo que primero debieron haber hecho y eso no lo hicieron. Trataron de contenerlo en unas fosas, pero de todas maneras se veía en los muchos videos que los trabajadores que estaban en ese momento en el sitio pudieron mandar a través de redes sociales, se veía que era incontrolable. Y entonces ellos debieron haber hecho, no sé, tenían maquinaria, tenían retroexcavadoras, tenían todo ahí porque estaban construyendo la séptima variante del OCP. Entonces tenían ahí toda maquinaria que debieron haber priorizado que no llegue al río Coca. Y si lo hubieran podido contener en suelo, ahí hubiera sido mucho más fácil cualquier tipo de proceso de remediación, porque no se hubiera extendido. Ahora ya llegó a los ríos y ahora tienen que hacer otro proceso similar al del 2020, pero ojalá este sí sea efectivo, porque el derrame del 2020 todavía no ha sido solucionado, no ha sido remediado a profundidad, restaurado, como dice la Constitución, que la naturaleza tiene derecho a la restauración. No fue posible. Nosotros, junto con la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, hicimos dos monitoreos, uno a 7 meses del derrame del 2020 y otro a un año, 7 meses, y encontramos que hicimos tomas de muestras de suelo para mandar al laboratorio y los resultados fueron que todavía había hidrocarburos, que todavía había metales pesados en esos suelos y de hecho eso coincide con el panorama que encontramos en noviembre del año pasado cuando toda la vegetación de las riberas de los ríos estaba completamente seca, eso era como desértico, unos panoramas realmente desastrosos. Y eso es por la contaminación de los suelos que todavía están contaminados. Y encima de eso ahora les llega un nuevo derrame en el mismo río, afectando a las mismas comunidades. Alexandra, ¿cuál ha sido la respuesta que ha dado el Ministerio del Ambiente? Entiendo que también esta cartera de Estado ha desplegado sus funcionarios para tratar de determinar la magnitud de este derrame. ¿Es posible determinar la magnitud de este derrame? Según el Ministerio del Ambiente, de lo que se conoce hasta el momento, ellos no habrían determinado la afectación en puntos de captación de agua, algo que contradice las versiones tanto de comuneros, de autoridades de la zona, de representantes indígenas y de organizaciones no gubernamentales como la suya, como Acción Ecológica. Sí, efectivamente, las comunicaciones que han emitido tanto la empresa como las autoridades, en este caso, han sido, no son compatibles con la realidad que se está viviendo ahí. La realidad es la que nos pueden manifestar las comunidades que ahí viven, que han vivido ahí desde años. Esa es la realidad y no solamente desde un escritorio en Quito decir que está controlado o que ya está implementado un proceso de remediación o que están ya efectivos en la zona viendo cómo se está trabajando. Eso no es realmente. En la Constitución nuestra se dice que ante un hecho de estos, el Estado es el responsable de que tiene que inmediatamente intervenir para evitar estas afectaciones y para proteger tanto a la naturaleza como a los seres humanos que viven en las comunidades. Alexandra, hace pocos instantes en la cuenta de Twitter del ministro del Ambiente, él dice que las acciones de reparación están ejecutándose de acuerdo a la ley y que se aplicarán las sanciones correspondientes. Seguimos trabajando transversalmente en la contingencia social ambiental y el bienestar de las personas y la naturaleza son nuestra prioridad, dice el ministro. ¿Qué opinión le merece este pronunciamiento? Yo no dudo o no discuto que lo puedan estar haciendo. Ahora, que eso sea eficiente, que eso sea eficaz para realmente limpiar, para realmente restaurar la naturaleza y proteger a las comunidades, eso sí que no es posible. Estos derrames de hidrocarburos, por tratarse de sustancias tóxicas para la naturaleza y las poblaciones, son irreversibles y son irreparables.
toda la vida que se muere ahí no tiene, primero no tiene precio y luego ¿cómo se puede reemplazar esa vida de todas las especies que se han muerto? Alexandra, si bien usted cita esta parte, ¿cuánto tiempo, si esto ya es un daño irreversible, no se puede regresar el tiempo, ya está el daño hecho? ¿Cuánto tiempo tomará, cree usted, recuperar en algo tanto la vida que había ahí en este río como la zona afectada? ¿Cómo se puede, de cierta manera, reparar en lo posible esta zona? ¿Y cuánto tiempo demandarán estos trabajos de reparación? En el tiempo que dicen los reglamentos y eso, no se puede confiar. No se puede creer que en un tiempo de 6 meses, como intentó OCP y Petroecuador decir que repararon el derrame de 2020 con trabajos en 6 meses, se demostró que eso no fue verdad, de que no se remedió y que todo siguió contaminado. Entonces es muy difícil poner tiempo. Sí, podría ser, pero para que la misma naturaleza con el tiempo pueda restaurarse, se necesitaría primero que se eliminen las fuentes de contaminación que existen. ¿Cómo es posible que tengamos derrames cada 2 años? O sea, no está solucionado el primero y ya les viene otro encima afectándoles. Estos son impactos que se van acumulando y las sustancias tóxicas que contiene el petróleo, muchas de ellas son bioacumulables, ingresan a la cadena trófica y van perjudicando de esa manera todas las especies hasta llegar al ser humano. Entonces, no es posible decir un tiempo mientras no se evite, no se tome, como dice, como dentro de los procesos de reparación integral, se dice que se debe garantizar la no repetición. Eso es lo primero que hay que hacer. Primero, cortar toda posibilidad de que vuelva a haber otro derrame y después hacer todo un monitoreo profundo, pero a fondo, para que se pueda realmente eliminar todos los tóxicos, todos los contaminantes que ahí están en ese ecosistema. Alexandra, por lo que usted conoce, de base a su experiencia, este derrame el puntual, el último, ¿se pudo haber evitado? Por supuesto, este y el anterior eran previsibles. Cuando empezó la erosión regresiva del río Coca, cuando el 2 de febrero del 2020 colapsó la cascada de San Rafael, ya hubieron muchos estudios, muchos técnicos, expertos que dijeron que este proceso era sumamente grave y que tenían que tomarse las medidas necesarias para evitar que se afecte la infraestructura que estaba río arriba de la cascada, entre esas la carretera, entre esas los centros poblados, entre esas los oleoductos y también incluso mencionaron la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Entonces, desde febrero ya se sabía que esto podía haber pasado porque estaba ya el proceso de erosión regresiva y sin embargo ni las autoridades ni las operadoras petroleras hicieron absolutamente nada para prever, para prevenir que se pueda dar estos derrames. Y ahora, el derrame de ahora también es producto de ese debilitamiento de los suelos por causas de la erosión y también porque en los trabajos que estaban haciendo por la erosión justamente tuvieron que estar haciendo variantes. Y lo que a nosotros nos sorprende es cómo es posible que al trabajar una variante haya desprotegido a la tubería que estaba transportando crudo, porque el OCP normalmente va enterrado por toda su ruta, está enterrado, es lo que nos ofrecieron cuando lo construyeron. Sin embargo, se ve que dice el OCP que le cayó una roca o varias rocas al OCP. ¿Por qué estaba desprotegido? ¿Por qué estaba expuesto esa tubería? Si eso no debe estar así. Y si estaba así por los trabajos que estaban haciendo, pues tenía tanto la empresa como el Ministerio del Ambiente estar atentos a ver las medidas, cómo protegían a ese tubo para que no le caiga ni una roca ni nada más que le pueda romper y que pueda afectar con un derrame. Entonces, todas estas cosas es necesario que se investigue también el tramo que fue roto, porque eso de esa versión de una roca que le caiga encima, cuando nosotros vemos las imágenes del sitio del derrame, vemos que no hay un lugar en donde se pudo haber deslizado rocas, porque todo eso es de bosque, está ahí vegetación. De hecho, este sitio está dentro del Parque Nacional Cayambe Coca.
Entonces es un área protegida incluso por ahí. Y no hay como una señal de dónde pudo haber salido la roca. Entonces tendrían que hacer como un análisis profundo del tramo del oleoducto que además no tiene un solo hueco, digamos, que se rompió, no es una sola parte, sino en 6 por lo menos partes que está roto ese oleoducto. Y tenemos fotografías del equipo de acción ecológica que fue para la zona y que nos pudieron informar de esto. Entonces, es necesario que se transparente la información, es necesario que tanto el Estado como las empresas, la empresa operadora nos digan la verdad respecto a esto. La autoridad competente, sea el Ministerio de Energía, sea el Ministerio del Ambiente, deberían aplicar después de la correspondiente investigación sanciones a la empresa OCP. Por supuesto, claro, se tiene que tomar medidas drásticas en este caso, porque los daños no son pequeños, los daños son inconmensurables. Muchísimas gracias, Alexandra, por la información que nos ha proporcionado, por su tiempo, su apertura. Alexandra Almeida, bioquímica, coordinadora del área de protección de petróleo de Acción Ecológica, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Alexandra. Gracias también a ustedes.